Estos detalles. Vamos ahora a cambiar radicalmente de tema porque se encuentra con nosotros el abogado de Nadine Heredia, el doctor Wilfredo Pedraza. Gracias por estar aquí en Primera de las 12. Carlas, buenas tardes. Bien, queríamos hablar acerca de esta atribución que ha hecho la Comisión Lavallato sobre Nadine Heredia y se le atribuye presunto lavado de activos. Primero vamos a comentar lo que ha dicho el expresidente Ollanta-Humala. Él ha afirmado que la acusación contra Nadine Heredia en el informe Lavallato ha sido utilizado para blindar a Keiko Fujimori y Alan García. Y a través de 4 twitters precisó que la versión de un aspirante colaborador sobre los casos Gasoducto y el Hospital Lorena fueron desmentidos y se encuentran en las carpetas fiscales desde hace más de 1 año y medio. Cuestionó el trabajo de la Comisión Lavallato por haber denunciado a él, a su esposa Nadine Heredia e incluso a su madre en hechos que no tienen nada que ver. Y recordó que la ex primera dama es convocada desde hace 7 años a todo tipo de comisiones investigadoras aprofujimoristas. Muy bien, conversando sobre esto, ya el expresidente Ollanta-Humala ha dado su posición con respecto a lo que ha dicho la Comisión Lavallato. ¿Cómo responde su defensa? A ver, se trata de una comisión política cuyos resultados para nosotros eran absolutamente previsibles. No encontramos ninguna información nueva, hemos leído las centenares de páginas que hay y la verdad lo que ese informe contiene es un mal resumen de las actuaciones fiscales que sobre Hospital Lorena, sobre lavado de activos, gasoducto, ya existe en las fiscalías. De manera tal que eso como para comenzar. Y en segundo lugar, sí nos parece irresponsable muchísimas afirmaciones que imputan presunta responsabilidad penal, primero por un tema. La comisión fue creada para investigar a funcionarios públicos por temas vinculados con contratos de carácter público. La señora Heredia nunca cumplió una función pública, su madre menos, la señorita Rocío Calderón igual, a título de que ellas están involucradas en una investigación hecha, reitero, y basta ver la portada de ese informe o el acuerdo del Pleno que dice que se investiga con marco de competencia a funcionarios públicos que habrían recibido coimas en el marco de las obras de la empresa brasileña. Entonces, para comenzar, creo que no hay un tema de competencia y por tanto no hay un asunto de trato igual, por ejemplo, con la señora Fujimori, porque se dice que ella no está en el informe porque no es funcionaria pública y en eso seguramente tienen razón. De manera tal que un tema de competencia. Pero en segundo lugar, respecto al tema de Hospital Lorena y lavado de activos por gasoducto, la comisión centra su imputación sobre la base de la versión de un testigo, que a veces es testigo, a veces es colaborador eficaz, a veces es testigo con identidad reservada, el señor Martín Belaúnde del Ocio, cuya versión ha sido desmontada absolutamente en la 9ª Fiscalía, en la 2ª Fiscalía, desde hace casi 3 años, de manera tal que la comisión ha tomado la versión de hace 3 años y no se ha dado cuenta que en este tiempo se investigó, se ha recibido decenas de testimonios, hay centenares de documentos que contradicen directamente lo que este señor menciona y que penosamente la comisión lo vuelve a recoger. Ajá, el debate parece que se está centrando en por qué no se ha incluido, ¿no es cierto?, a Keiko Fujimori y a Alan García dentro de este informe de la Comisión Lavallato. ¿Qué peso tiene para usted como defensa de Nadine Heredia esta comisión? Dicho con todo respeto, pero con claridad, ningún peso. Ese informe no va a servir para absolutamente nada, sino para ser anexado a las investigaciones que ya tienen 1 año y medio o 2 y listo. Sí tengo claro que este informe está hecho para el escarnio político, público, del señor Humala a su esposa y de otros personajes, porque la verdad que escucho penosamente mencionar un montón de nombres de personas bastante honorables que han cumplido una función pública y que nadie tiene derecho de imputarles delitos tan graves como lo hacen a un montón de ministros, un montón de funcionarios públicos, que lo que han hecho es cumplir su función. Si hay algo irregular, razonablemente irregular, hay que investigarlo, eso me parece bien. Además está bastante claro que la comisión lo que está haciendo es blindar a la señora Keiko Fujimori y particularmente al señor García. En el caso Olmos, la comisión dice que el presidente Humala es responsable de colusión porque firmó 3 decretos supremos transfiriendo recursos a la región Lambayeque.
¿Cuántos decretos supremos de esa misma naturaleza firmó el señor García en su gobierno? Muchos seguramente. ¿Es mencionado por un tema así? No. En el caso gasoducto, esta comisión, la comisión Bartra, ha recibido información respecto a la adjudicación del proyecto gasoducto Kuntur el año 2008, entregado por el gobierno aprista a dedo, con subvaluaciones de costos para, se supone, hacerse de una concesión muy importante. Sin embargo, ese tema, que es bastante irregular, no ha sido mencionado en esta comisión y hay abundante información, de manera tal que estamos bastante claros que quieren inflar la imputación al expresidente Humala, a su esposa, a sus familias, sin tener competencia, y bastante claros también respecto a la finalidad de impunidad con el señor García y la señora Fujimori. Debe ser también porque no tiene ni un congresista representativo el Partido Nacionalista en estos momentos en el Congreso. Bueno, ciertamente es una falencia, pero creo que la población se da cuenta de lo que está pasando. Casi 4 millones de soles gastados en una comisión que la verdad no aporta absolutamente nada. Por ejemplo, en el caso Hospital Lorena, respecto a la señora Heredia, le imputan haber recibido una comisión por una obra junto con el expresidente regional. ¿Y cuál es la referencia? Dicen, la referencia es que el fiscal que investiga la lavado de activos cita ese hecho. Y luego, a mayor abundamiento, dice la comisión, esa cita de ese fiscal se refuerza con la versión de Belaún del Ocio. Pero si no conocieron, esa cita de ese fiscal se refuerza con la versión de Belaún del Ocio. Pero si no conociera un poco más la información, se va a dar cuenta que lo que dice ese fiscal refleja la versión en ese expediente del señor Belaún del Ocio. Entonces resulta un absurdo que se cite 2 veces para ratificar una misma versión al señor Belaún del Ocio. Y porque además, reitero, testimonios, documentos y cuanta información se ha diligenciado hasta ahora, pues nos muestran que no existe ningún elemento razonable que puedan afirmar que ella estuvo vinculada en el manejo de dinero público. Pero no hay coincidencias entre lo que dice la Comisión Lavallato y lo que informa también la Fiscalía en la investigación que ha seguido en paralelo. Hay coincidencia en la hipótesis inicial de hace 3 años, no respecto a todo el descargo que ya se hizo en este momento. Por ejemplo, a ver, sigamos con el tema Hospital Lorena. ¿Quién se supone pagó la coima? OAS. El responsable de OAS, el señor Valfredo de Asís, que ha dicho ante un fiscal peruano en el Brasil que nunca pagó a la señora Heredia por nada, ni directa ni indirectamente, que nunca permitieron que se involucrasen terceros en sus procesos de obra. Entonces, si ellos no pagaron una coima, si UNOPS, que condujo el proceso de licitación internacional, dice que no conoce a la señora Heredia y le imputan haber intervenido en el proceso de definición de las especificaciones técnicas, entonces, ¿cuál es la base? O sea, si OAS dice que no, si UNOPS dice que no, si no hay testigos que así lo ratifiquen, a pesar de eso, la labor de Belaún del Ocio por un tema de escarnio político sigue teniendo fuerza. Y algo que me parece también bastante patético. Imputan a la señora Heredia lavado de activos porque probablemente habría recibido dinero como coima adelantada, esos famosos 3 millones de dólares como aporte para campaña. Ajá. Entonces 4.75 millones en total. Eso por el Hospital Lorena, se supone. Ajá. Pero esos 3 millones de aporte para campaña política que el nacionalismo dice que no recibió, y esa es nuestra afirmación, si eso fue una coima adelantada, la señora Bartra tendrá que darse cuenta que ese mismo razonamiento tendría que aplicarse al fujimorismo, porque si el fujimorismo recibió más de $1 millón también para campaña política, lo ha hecho seguramente con esa finalidad de una coima adelantada. ¿Para qué? Lo dice el fiscal, para seguramente tener beneficios en la aprobación de leyes de parte del fujimorismo en favor de Odebrecht. Entonces, una lógica perversa. Yo creo que estamos en un tiempo en el que las pruebas tienen que ser aquello que determina una responsabilidad penal y no las presunciones, no la vendetta política, no el escarnio político como está pasando en este momento. Pero de todas maneras este informe de la comisión tiene un peso, digamos, para la Fiscalía. Va a la Fiscalía, en el caso del presidente Humala habrá quizás un proceso de levantamiento un proceso de antejuicio. Creemos que no habrá ninguna consecuencia adicional.
hemos visto todos los informes que el Congreso ha emitido hasta ahora, y la verdad es que no abonan nada. Es que, de nuevo, Lorena, lavado de activos, gasoducto y todos los casos ya están siendo investigados por la Fiscalía hace más de 2 años. El tema del lavado de activos tienen a la señora Heredia dando vueltas por Fiscalía hace 7 años. Entonces, ¿cómo va el proceso? ¿Cómo está avanzando? Pues estamos en la fase, digamos, en el tercio final, con diligencias de la Fiscalía y de la Defensa. Esperamos que se sigan actuando las pruebas que hemos ofrecido, más testimonios de gente de Brasil para establecer la ruta de dinero según la tesis fiscal, para mostrar las graves incoherencias que existen entre Barata, Marcelo Odebrecht y otros personajes. A ver, por ejemplo, resulta que la palabra de Martín Belaúnde es más eficiente que la versión de Marcelo Odebrecht y de Barata, que han dicho que respecto al gasoducto nunca pagaron nada, ni al gobierno ni a ningún funcionario. Martín Belaúnde dice que escuchó, que sabía que Nadine Heredia se interesó por ese contrato y por eso negoció incompatible. Sí, es una cosa de locos. Me parece que una comisión investigadora, aunque tenga carácter político, tiene que tener un mínimo de objetividad. Yo me pregunto si la señora Barta alguna vez ha gerenciado algo vinculado con el sector público, si tiene noción de lo que es la gestión pública y cómo se generan los grandes proyectos. A mí me da pánico por las personas que los veo como presuntos responsables, porque resulta que haber participado en una comisión, haber sido director general, viceministro, ministro, ya es suficiente para estar involucrado por años en procesos penales tediosos, penosos. Nosotros somos partidarios de que se investigue, pero si metemos a la bolsa a todos sin ninguna excepción, ¿quién va a querer hacer función pública? Bien. El país se va a detener y eso me parece muy grave. Muchas gracias por haber venido aquí a Primera de las 12. A usted, Carla. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos.